Vamos a otro tema. Fue detenido un ciudadano extranjero acusado de secuestro. De hecho, fue detenido cuando estaba lanzando una pelota a la cárcel de Colina. Nicolás Colom nos va a entregar más datos sobre este tema. Nico. ¿Qué tal, Nico? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, Sí. Mientras restablecemos ahí el contacto con Nico, estas son las imágenes del momento de la detención. Esto es increíble, porque tenía una orden de detención vigente. Claro. Y lo pillaron tirando un pelotazo a la cárcel. Así cae finalmente este ciudadano extranjero. Exactamente. Nicolás nos va a contar ahí más detalles, Nico. Sí, ahora si retomamos la comunicación, 31 años tiene esta persona detenida. Fue, como ustedes ya lo mencionaban, descubierto en este contexto, lanzando una de estas denominadas pelotas con, obviamente, elementos prohibidos hacia la cárcel de Colina. Y ahí cuando lo detiene la PDI a este sujeto, se da cuenta que salta esta alerta debido a que él tenía una orden vigente. Y no por cualquier delito, sino que por participar en un hecho tan grave como el secuestro que afectó a una familia en la comuna de Conchalí. Esto a principios de este año, en el mes de marzo, donde se da a conocer este caso en primera instancia cuando el padre de una familia denuncia el secuestro de su hija y que posteriormente, cuando pasa una hora del secuestro de esta joven, de esta niña básicamente, llegan los mismos sujetos y en ese entonces secuestran a su pareja, a su mujer. Y ahí finalmente, una vez que se hace mediático este caso, comienzan distintas diligencias y es así como finalmente la PDI logra encontrar a esta madre y a esta niña en la comuna de Estación Central, en lo que después se logró confirmar era una casa de seguridad o un punto de cautiverio. Y ahí, una vez que comienzan las diligencias, es el padre de esta familia quien también aporta un dato muy relevante, que estos mismos sujetos 3 días antes habían ido a este mismo punto, en la comuna de Conchalí, cerca de calle Rapel, donde a él lo secuestraron, a él se lo llevaron también a una casa, en este caso de cautiverio, y es él quien logra en este caso liberarse por su cuenta, escapa del lugar, y es ahí como finalmente, en modo de represalia, llegan estos mismos sujetos posteriormente a el exterior del local comercial que mantenía este hombre y ahí finalmente concretan el secuestro, en este caso, de su pareja, de su mujer y también de su hija, con el objetivo claro, en este caso, de extorsionarlo y donde entendemos, a propósito de los antecedentes que entregó la PDI, que el miembro de esta banda detenida es un sujeto que pertenece a los mapaches, una agrupación de carácter delictual, quienes se dedican a los secuestros extorsivos, particularmente en contra de comerciantes. Lo que hacen finalmente es amedrentarlos, amenazarlos y extorsionarlos para que ellos les paguen una suma de dinero por un supuesto resguardo que en este caso nunca ocurre, lo que hemos también dado cuenta y que se conoce popularmente como una vacuna, que es también un delito en este caso importado y que empezó a proliferar hace un buen tiempo y sobre todo también en la zona norte de la región metropolitana donde mayoritariamente operan estos sujetos de la banda de los mapaches. Este hombre detenido de 31 años de nacionalidad venezolana es uno de los 17 detenidos que ya tienen en este caso tras las rejas las autoridades y que pertenecen estas 17 personas a la banda de los mapaches. Vamos a revisar ahora declaraciones de la PDI, quienes han señalado cómo fue el proceso de investigación y la detención de este sujeto. Se logra identificar a este sujeto, un ciudadano venezolano en condición migratoria irregular en el país, de 31 años, quien era investigado por esta VIP antisecuestros por su participación como autor material de un delito de secuestro que afectó a 3 ciudadanos chilenos en marzo de este año, el que se suma a los 17 detenidos ya respecto a ser parte de la facción denominada Los Mapaches del Tren de Aragua, quienes están vinculados a lo menos 5 delitos de secuestro ocurridos en el primer semestre del año 2025. Esa es la importancia de la detención de este sujeto, que sería el último que se suma a estos 17 ya detenidos que se encuentran precisamente en prisión preventiva por su responsabilidad en distintos delitos de secuestro ocurridos en el primer semestre del año 2025.
Vamos a cambiar de información, pero vamos a hablar de otro operativo exitoso protagonizado por la Policía de Investigaciones y que tiene que ver con la detención de 17 personas dedicadas al préstamo como se conoce gota a gota. Es una verdadera estructura delictual quienes finalmente empezaron a establecer sus redes acá en Chile y que contactaban a personas de Colombia, ingresaban estas personas muchas veces con visa de turista a nuestro país y acá se les asignaba una misión bastante particular, ir a ofrecer préstamos a distintos lugares en la región metropolitana, donde acá obviamente había un monto asociado a un pago de un interés que iba cada vez aumentando y que en ese sentido aquellas personas que no pagaban este préstamo se veían después expuestas a amenazas de todo tipo, incluso amenazas con armas de fuego, en algunos casos hubo agresiones verbales que pudieron haber pasado incluso a problemas mayores y finalmente son personas que empezaron a denunciar este hecho, donde ya se empezó a establecer en primera instancia que había un grupo de sujetos que en este caso estaba dándole instrucciones a prestamistas para ir a distintas ferias libres, lugares comerciales, a ofrecerle este tipo de préstamo a las personas, préstamo obviamente irregular, que es una especie de crédito, podríamos decir, pero que iba de la mano con altos montos de intereses y además con amenazas si es que no cumplían con la fecha de pago y donde incluso varios casos, incluso se hablaba de que no hubo acá una fecha de expiración para aquel pago, sino que netamente una vez que se generaba el préstamo había todo un proceso de amedrentamiento y de amenazas para que las personas pudieran, en este caso, ponerse al día con ese pago. Hay también una investigación que está siendo una arista dentro de esta misma que tiene que ver con la trata de personas. ¿Por qué decimos esto? Porque de estos sujetos que tenían el rol de prestamistas, varios eran captados en Colombia y se les señalaba que venían a Chile con una oferta laboral donde no se les entregaba mayor detalle y una vez que llegaban acá a nuestro país se veían prácticamente obligados a participar de esta red delictual y por eso es que también acá no solamente está el delito de usura, de amenazas, sino que también se está indagando, en este caso, la trata de personas. Aquí hay una investigación que tiene un aliento de varios meses y donde incluso hay tarjetas que estos prestamistas iban dejando en distintos puntos comerciales, ferias libres en su mayoría, y donde por lo general el perfil de las víctimas tenía que ver con aquello, comerciantes, personas que no tenían un historial crediticio, por ejemplo, al día en entidades bancarias o que no podían optar a algún crédito en una entidad bancaria y por lo mismo, ante la necesidad económica, muchas veces buscaban conseguir dinero a través de estos préstamos que derivaban finalmente en amenazas tan graves, donde incluso hubo en varios casos personas que denunciaban haber sido víctimas de sujetos que merodeaban las casas, le sacaban fotos a los domicilios, amenazaban a punta de pistolas estos lugares y finalmente esto queda al descubierto gracias a las denuncias que realizan parte de las víctimas, porque no todas y por miedo a ser también agredidas, no todas denunciaron este caso. Vamos a revisar lo que señaló la PDI y también la Fiscalía. Este procedimiento se inició el día 15 de diciembre del presente año a partir de una denuncia hecha por un chileno respecto de amenazas que había recibido mediante la utilización de armas de fuego en un edificio de departamentos en la comuna de Cerrillos. Se logró a través del trabajo de la Vicrim Cerrillos la detención en primer término de un pequeño grupo de ciudadanos nacionales colombianos, todos indocumentados, que fueron señalados como autores de esas amenazas. Finalmente fueron formalizados por los delitos de usura, de amenazas con arma de fuego, disparo injustificado en la vía pública y en una vinculación naturalmente con el delito de asociación criminal, puesto que hay también una información relevante respecto del reclutamiento que se hacía de estas personas en una misma localidad de la República de Colombia, eran traídos para trabajar bajo el control de los jefes de esta organización, de manera que hay muy probablemente también la opción de acreditar el delito de trata de personas. Durante este mes hemos realizado alrededor de 17 detenciones de sujetos de nacionalidad colombiana que se dedicaban al préstamo de dinero a distintos ciudadanos chilenos. Y esto de una manera informal, los cuales facilitaban el dinero con una tasa de interés sumamente alta. Llevaban la contabilidad con una aplicación, Arquitus, donde se distribuían las misiones, los toma de determinaciones era jerarquizada, estructurada y con misiones específicas, es decir, cada uno de los detenidos tenía una comuna asignada.
Es decir, estamos hablando de una de las organizaciones más importantes de la región metropolitana que se dedicaba al préstamo informal de dinero cometiendo delitos de usura. Y si no se cancelaba el dinero, procedían a la amenaza, a los disparos injustificados y a otros amedrentamientos a estas personas. La Cisterna, La Pintana, Quilicura, Cerro Navia, Quinta Normal, Estación Central son algunas de varias comunas donde estos sujetos operaban y donde realizaban este ofrecimiento de un préstamo que iba de la mano con un interés sumamente caro y sobre todo con amenazas, amedrentamiento en contra de las víctimas. Y lo importante no solamente es que acá queda al descubierta esta forma de operar, sino que también dentro de estos detenidos están los líderes de esta organización y no se descarta que puedan haber próximamente nuevas detenciones en torno a este caso. Muy importante golpe a estos prestamistas que sabemos son préstamos que son fáciles de conseguir, pero después trae consecuencias muy graves para quienes acceden a ese dinero. Gracias por la información, Nico. Buenas tardes. Gracias, Nico. Y lo siguiente realmente es de película, ¿no? El régimen de Nicolás Maduro estaría tras el secuestro y crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda. La Fiscalía insiste en esta teoría tras la declaración de un importante implicado en la causa que habría establecido un nexo entre el Tren de Aragua y el gobierno de Venezuela. Pato, tú nos cuentas los detalles de esta intrincada historia. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, el fiscal Barros insiste en el móvil político con relación a la desaparición, el secuestro y posteriormente el homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, cuya investigación ya se ha cerrado. Recordemos, son 20 los imputados de momento en esta investigación que ya ha concluido y por lo tanto lo que restaba era conocer ahora la acusación que ya ha sido revelada por parte de la Fiscalía ECO, en donde están solicitando penas que van desde los 5 años de cárcel a la cadena perpetua. Recordemos que hay más sujetos que estarían vinculados a esta investigación, pero están fuera de nuestro país. Algunos quienes falta por que puedan enfrentar a la justicia acá en Chile en un proceso de extradición. Otros que falta todavía por detener con órdenes que todavía están pendientes. Mientras tanto, lo que ha decidido la Fiscalía es finalmente llevar a juicio a quienes ya están detenidos en Chile. Son 20 imputados y quienes además integran esta banda conocida como Los Piratas, una facción del Tren de Aragua y que estaría entonces posicionada y vinculada con el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, así como también tendrían participación en otros ilícitos. Una vez que ha sido presentada esta acusación, y eso es lo que se va a ver más adelante además en el juicio oral, se presentarán distintas pruebas que ha logrado recopilar durante todo este tiempo. Recordemos, el crimen del teniente venezolano ocurre en febrero del año 2024 y así con el paso del tiempo se fue determinando el grado de participación de cada uno de estos sujetos ya detenidos y en el juicio además se presentarían cerca de 200 testigos. Vamos a escuchar a continuación qué es lo que ha señalado el fiscal con respecto a esta acusación que ha presentado la Fiscalía ECO en contra de estos 20 imputados. En todo esto se da en un contexto en el que en esta jornada se estaba desarrollando la revisión de medidas cautelares en contra de 3 de estos 20 imputados, uno de ellos el conocido como el Gordo Alex. Escuchemos. La audiencia se trató de la revisión de la prisión preventiva de 3 imputados que se encuentran actualmente formalizados y acusados además en prisión preventiva. Y el tribunal en el fondo mantuvo las medidas cautelares que nosotros hemos sostenido desde el principio y además que se vieron reforzadas por otros antecedentes que se fueron adjuntando a la investigación. Tenemos 2 situaciones acá. Una que es la causa principal que acabamos de acusar el día de ayer a 20 imputados que ya estaban formalizados y con las medidas cautelares de prisión preventiva. Sin embargo, como es de público conocimiento, tenemos una serie de otros imputados que se encuentran con órdenes de detención, pero además en proceso de extradición alguno de ellos. Respecto a esos imputados, se separó investigación, se lleva por cuerda separada. Una vez que ellos sean extraditados, una vez que sean habido en virtud del cumplimiento de la orden de detención, se les va a formalizar y se van a solicitar las medidas cautelares y la investigación llegará también a juicio oral respecto de ellos.
Bueno, el pasado 19 de diciembre se cerró la investigación en contra de estos 20 imputados por su presunta participación en este secuestro con homicidio de Ojeda, y donde se presentaron 200 testigos. También se da cuenta de más de 100 peritajes, numerosa evidencia material, también audiovisual, y la acusación se realiza por diversos delitos como, por ejemplo, asociación criminal y además el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda, así como también otros asesinatos y también delitos de extorsión, con penas que van desde los 5 años de cárcel al presidio perpetuo calificado, todo esto dependiendo según el grado de participación de cada uno de estos imputados. Y además, sobre esta investigación, que ya se ha cerrado, recordemos, el fiscal Héctor Barros, el fiscal ECO, es quien ha insistido ya en reiteradas ocasiones con respecto a que este crimen tuvo un móvil político y que detrás de este asesinato estaría el régimen de Nicolás Maduro. Escuchemos justamente lo que ha señalado una vez que fue nuevamente consultado sobre esta situación. Nosotros mantenemos lo que hemos planteado desde el principio de la investigación. Si no me equivoco, desde abril del 2024 ya teníamos una postura respecto a cuáles eran las motivaciones que existían en esta investigación. Creemos que esas motivaciones permanecen y que incluso más se han ido acrecentando con el curso de las diligencias que hemos realizado. Y aún faltan los líderes que están en el proceso de extradición y creemos que ahí incluso serán mayores los antecedentes que van a aparecer. Bien, vamos a revisar otros hechos también de la agenda policial para darles cuenta además de lo que se ha informado con respecto a estos operativos, allanamientos que se estuvieron realizando particularmente en la población La Legua Emergencia, esto en la comuna de San Joaquín. También hubo allanamientos en la región de O'Higgins. Todo esto a propósito de una investigación por drogas, pero que además se amplía esta indagación debido al hallazgo, recordarán ustedes, en noviembre pasado, de 2 cuerpos en una fosa en San Vicente de Tahuatahua. A eso respondía esta investigación y este amplio operativo a cargo de distintas unidades de carabineros, quienes realizaron estos allanamientos en 14 inmuebles en estas 2 regiones, en la región metropolitana y en la región de O'Higgins. 12 de estos domicilios allanados en el caso de la región metropolitana, en la población La Legua, otros 2 en la región de O'Higgins, en donde se estaba buscando a 2 sujetos ya plenamente identificados como presuntos responsables, pero que se mantienen prófugos dentro de esta investigación. 2 sujetos de 26 y 27 años con antecedentes. Sin embargo, estos allanamientos, según así ha hecho hincapié la policía, también la fiscalía, ha permitido además recopilar o dar cuenta de importante evidencia que es destacable para la misma investigación. Se han incautado, por ejemplo, chalecos antibalas, también una pistola con cartuchos, también con munición, droga dosificada también a granel, 6 millones de pesos en efectivo, fuegos artificiales, y se ha logrado la detención de otros 5 sujetos por distinta participación, al menos una vez que han sido detenidos en el marco de este operativo, detenidos en flagrancia y quienes tenían alguna situación vinculada a la ley de drogas y también por una orden vigente. Vamos a escuchar qué es lo que nos han señalado tanto de parte de Carabineros como la Fiscalía con respecto a estos operativos desarrollados durante las últimas horas. El día de hoy se realizaron estas diligencias entre registros, tienen como objeto, obviamente, buscar a los sujetos, a estos prófugos que se encuentran y están plenamente individualizados por parte de nuestro departamento en relación al homicidio, secuestro en el procedimiento San Vicente de Tahuatahua en el sector de Pueblo de Indios. Ellos, conforme a la investigación que nosotros llevamos, tienen vinculación con agrupaciones criminales que operan en el sector de la Legua Emergencia. Es por ello que el día de hoy se materializaron este tipo de diligencias. Hemos encontrado evidencia útil para nuestra investigación, hemos recuperado y levantado información que nos está acercando al paradero de estos sujetos y hemos incautado y hemos dado un golpe también al microtráfico que opera y tiene tomado parte del sector de la Legua Emergencia. En un procedimiento llevado a cabo esta mañana por parte del Departamento OS9 de Carabineros de Chile, particularmente en el sector de la Legua de Emergencia, en donde producto de una diligencia que ellos estaban realizando propia de su especialidad, se produce la detención en flagrancia respecto de 5 personas, logrando con ello además la incautación de 4 armamentos de fuego, gran cantidad de municiones, partes y piezas de armas de fuego, tales como miras láser y también silenciadores,
gran cantidad de droga que está siendo analizada y periciada en este momento, como también chalecos antibalas. Estos sujetos el día de mañana van a ser puestos a disposición de los tribunales, en donde se les va a formalizar cargos tanto por infracción a la Ley de Control de Armas como también por infracción a la Ley 20.000. Bueno, son numerosas las diligencias y los allanamientos que tuvieron lugar durante la jornada de ayer, principalmente al interior de la población La Legua Emergencia, en esta investigación que surge a raíz de una investigación por tráfico de drogas. Es en el marco de esa misma indagatoria que se llega a San Vicente de Tahuatahua el pasado mes de noviembre, y es ahí donde se encuentra esta casa de torturas y además 2 cuerpos que son hallados al interior de una fosa. Por lo tanto, eso también es parte de esta investigación en la que se ha llegado a estos domicilios durante la jornada de ayer en la región de O'Higgins, también acá en la región metropolitana, donde hay 5 detenidos, pero de todas maneras hay que hacer hincapié que hay 2 sujetos que todavía se mantienen prófugos dentro de esta investigación.